Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, con un gran jurista, un querido amigo, además profesor de nuestra casa de estudios, el doctor Miguel Abel Souto, quien es profesor también de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Miguel, por atendernos, por recibirnos en tu casa, porque ahora que estamos todos guardando confinamiento obligatorio o voluntario. Bueno, volvamos al tema de lavado de activos. ¿Cuáles son cómo se desarrolla el tema del lavado de activos? ¿Cómo llegamos a tener este tipo penal en nuestros ordenamientos jurídicos? Pues ciertamente la introducción de los tipos penales del blanqueo de dinero sigue en todo el mundo el mismo patrón. Se trata de unos documentos internacionales que se aprobaron y que fueron forzando a los diversos estados a introducirlos en sus países. Y así, pues, podemos decir que en todo el mundo se produce un fenómeno que sería el que yo he calificado como la expansión del castigo del blanqueo de dinero. Con esto estoy haciendo un símil. Así como se dice que el universo nació con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, pues lo mismo sucede con los tipos penales del blanqueo de dinero, que desde su creación no hacen más que ampliar y ampliar y ampliar los ámbitos de intervención penal. Hay un tema. Tú hablas de los tipos penales. ¿El lavado de dinero no es un tipo penal? Bueno, puedes considerarlo un tipo penal, pero que tendría muchísimas conductas. Entonces, mejor es hablar de diversos tipos penales, porque si no se vuelve uno loco. Sí. Es como decían los romanos. Los romanos no entendían una ley que le llamaban la Lex Rodia de Iactu, los estudiantes de derecho romano de hace 2000 años. Y no lo entendían porque en realidad no era una ley romana, sino que era la copia de un ordenamiento jurídico griego, de la Nomos Rodikos Nautiarum. Pero, claro, Cicerón había hecho mal la traducción de nomos, ordenamiento, por lex, y los estudiantes de derecho romano hace 2000 años no entendían cómo una lex podía tener tantos casos. Pues lo mismo sucedería al hablar de un tipo penal o múltiples tipos penales. Simplemente es para clarificar, nada más. Pues digo que esto sucedió en todo el mundo. Sucedió en España y sucedió en Ecuador. Tomemos como ejemplo nuestros casos, el caso español y el caso ecuatoriano. En España el tipo penal del blanqueo de dinero nace en el 88, circunscrito simplemente a las drogas, en el 92 ya como forma de receptación específica, en el 92 se lleva a los delitos relativos al narcotráfico, en el 95 se aprovecha la aprobación de un nuevo código penal para ampliar o expandir los hechos previos del blanqueo de dinero a los delitos graves. En el 2003 se vuelve a ampliar o expandir los hechos previos del blanqueo de dinero a cualquier tipo de delito y en el año 2010 se introducen nuevos tipos agravados y además de ello se incorpora la mera posesión y la simple utilización. Y en el 2015 se expanden o amplían los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Algo similar ocurrió en Ecuador. En Ecuador también se puede ver este fenómeno expansivo del castigo del blanqueo de dinero. También nace el blanqueo de dinero vinculado en Ecuador al narcotráfico en el 97 con una reforma de la ley de estupefacientes de 1990. En el 2005 se amplía a cualquier bien de origen delictivo, de origen ilícito, pero se pone un mínimo de relevancia del objeto material en $5.000. En el 2010 se incorporan nuevas conductas
como el egreso o exportación y se suprime el mínimo de relevancia material y se aprovecha la aprobación en el 2014 del Código Orgánico Integral Penal para incorporar nuevos tipos agravados. Así, además del tipo atenuado, cuando lo que se blanqueen sea menos de 100 salarios básicos unificados, este año creo que el salario básico unificado está en $400, es decir, menos de $40.000, otro tipo agravado cuando se blanqueen entre $40 y $80.000, y entre 100 y 200 salarios básicos unificados, y otro tipo agravado cuando se blanqueen más de 200 salarios básicos unificados, a día de hoy más de $80.000. Y este fenómeno de expansión del castigo del blanqueo de dinero, tanto en Ecuador como en España, pues se repite en todo el mundo. Por poner otro ejemplo más, en Alemania el tipo penal del blanqueo de dinero en 12 años fue modificado en 12 ocasiones, hasta llegar al paroxismo de que un mismo día se cambió 2 veces el tipo penal del blanqueo de dinero. En definitiva, en todo el mundo se está produciendo esta expansión del castigo del blanqueo de dinero y debe detenerse porque vulnera uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico, cuál es el principio de seguridad jurídica. Las leyes penales deben de ser de las más estables que existan y no pueden andar cambiando todos los días. Justamente hace un par de días comentábamos con el profesor Luis Greco de Berlín la volatilidad de las leyes penales en todas partes. Algo que debería caracterizarse por su estabilidad, posiblemente debe ser el espacio más volátil dentro del ordenamiento normativo. Nosotros mismos, de 2014 a la fecha, hemos hecho 2 macro reformas al Código Orgánico Integral Penal y existe como 90 propuestas de reformas que todavía están pendientes de discusión y resolución por parte del legislativo. Sí, y obviamente uno de los temas que mayor énfasis ha generado es el del lavado de dinero. Yo coincido contigo en una apreciación que hiciste hace un momento. La norma del 318 del Código Orgánico Integral Penal es impresentable. Es una norma que amenaza directamente a los fiscales y que hace que sea prácticamente imposible la persecución del lavado de dinero en el Ecuador. Sí, es decir, como tú dices, ninguno de los extremos es bueno, pero creo que Ecuador con esa norma está en un extremo negativo también. Efectivamente, esa norma del Código Orgánico Integral Penal debería ser derogada y debería también corregirse un defecto evidente del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 317 cuando se refiere al origen de los bienes. Solo exige la ilicitud, no requiere que el carácter sea delictivo, lo cual es demasiado, Se puede llevar a cabo una interpretación correctora, dado que hay también una ley de prevención del lavado de activos, una ley administrativa, también varias veces reformada, ahora estamos en la versión de 2016, y en la ley administrativa, para que surja la infracción administrativa de blanqueo de dinero, se exige que los bienes, en el artículo 1, letras A y C, se exige que los bienes tengan origen en un delito, de manera que una interpretación conforme al principio de ultima ratio nos obliga a entender que la mera infracción administrativa no puede tener un campo penal previo más reducido que el tipo penal. Es decir, no se puede admitir como hecho previo el blanqueo de dinero cualquier mera ilicitud y que hecho previo de la infracción administrativa pues sean solo los delitos. De manera que una interpretación conforme al principio de ultima ratio también nos lleva a exigir que para que se castigue el blanqueo de dinero en Ecuador se exija que el origen de los bienes sea delictivo. E igualmente, en virtud del principio de insignificancia. El principio de insignificancia, consagrado también en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal, también llevaría a excluir los meros ilícitos que no sean delito del campo previo del blanqueo de dinero. En ese sentido, para la próxima reforma que tengáis, pues ese par de cositas sería conveniente corregirlas. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, nosotros como Colegio de Abogados estamos preparando y como Facultad de Jurisprudencia también, estamos preparando un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde uno de los temas o varios de los temas que se topan son justamente el 317 y el 318 del Código, que
el uno que está mal planteado y el otro que es innecesario y que no debería estar. Bueno, convérsanos un poco, mira que tenemos apenas 3 o 4 minutos, convérsanos un poco sobre el autoblanqueo. Bueno, pues el autoblanqueo significa que al autor del hecho previo se le puede castigar por haber cometido el delito previo y también por el blanqueo posterior. Es decir, el narcotraficante que esconde sus bienes, pues que se le castigue por el narcotráfico y posteriormente por las maniobras para ocultar o encubrir los bienes conseguidos con el narcotráfico. En España, específicamente en una reforma de 2010, se admite el castigo del autoblanqueo porque habla de una actividad delictiva cometida por él o por cualquiera tercera persona. Eso no quiere decir que antes de 2010, antes de esa referencia expresa, no se castigase el autoblanqueo. Sí que se venía castigando. Lo único que hizo el legislador de 2010 fue poner paz a una polémica doctrinal y jurisprudencial, pero en el sentido en que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia ya admitía el castigo del autoblanqueo. Incluso había un acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006 que admitía el autoblanqueo. No hay ningún problema en admitir el autoblanqueo, porque el hecho previo y el blanqueo tienen bienes jurídicos diferentes. El problema del autoblanqueo está en combinarlo con otras expansiones del campo previo del delito de blanqueo, al admitirse también la mera posesión y la simple utilización como conductas típicas. De manera que tenemos, por ejemplo, para que todo el mundo vea las aberraciones jurídicas a las que se puede llevar. Yo tengo un vecino aquí que vendía batas y le fue muy bien y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Mancio Ortega, tiene entre otras tiendas la de Zara. Pues pongamos que alguien se lleva una bufanda de Zara sin pagar, que costase 5 euros. Eso antes era una falta de hurto y no era hecho previo el blanqueo de dinero. Con la reforma española de 2015 pasa a ser delito leve de hurto. Y entonces, como es delito, por muy leve que sea, es hecho previo el blanqueo de dinero. Pero también se castiga la mera posesión y el autoblanqueo, de manera que ese individuo, por llevarse la bufanda, pues también sería blanqueador. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso yo digo que tanto en Ecuador como en España solo se puede castigar el autoblanqueo por posesión si no se ha castigado al sujeto por el delito precedente, porque si no se vulneraría el principio non bis in idem. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Miguel, en televisión el enemigo siempre es el tiempo y contigo podríamos pasarnos horas tratando este tema. Un tema que dominas además. Sin duda tu experticia es incuestionable. Te agradezco mucho, que todo salga bien por allá. Un abrazo para ti y tu familia. Y ya nos veremos pronto. Esperemos que podamos darnos un abrazo de aquí en el corto plazo. Muy bien, muchísimas gracias, queridísimo Ramiro, por contar conmigo y por acercarme a Ecuador estos minutos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Listo. Y vamos. 1, 2, 3. Buenas tardes, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Como ustedes conocen, este es un programa que trata en lo posible de elevar el nivel de debate jurídico en el país. Se analiza cada vez con un experto un tema jurídico específico. Y bueno, ahora, por la emergencia, pues hemos migrado al ámbito digital. Lo estamos haciendo vía videoconferencia.
Y hoy tenemos el honor de contar con un experto de talla internacional como el profesor Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, y sin lugar a dudas uno de los referentes a nivel mundial en temas de derecho penal económico. Y hoy vamos a tratar un tema específico que nos llama mucho y que creo yo que cada vez se pone más en boga. No sé si para bien o para mal, pero me refiero al lavado de activos, como le llamamos acá, o blanqueo de capitales, como lo suelen denominar en España. Bienvenido, Miguel. Es un maravilloso placer hablar contigo y estar en tu programa de televisión. La verdad es que descubrí Ecuador de tu mano por una invitación ya hace unos cuantos años y después ya fui un montón de veces y estoy encantadísimo con el país del centro del mundo y a vuestra disposición. Lamentablemente, pues desde la lejanía y el aislamiento del coronavirus, pero de mil amores quisiera estar yo con vosotros ahí. No, pues sería un gusto y esperemos que la próxima vez lo podamos hacer físicamente, ya sea aquí o allá, y nos podamos reunir como tantas veces lo hemos hecho, Miguel, que siempre es un gusto compartir contigo, no solamente como jurista, sino como amigo. Bueno, entremos un poco al tema. ¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Qué es el lavado de activos? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí. En realidad el blanqueo de dinero no es más que una conversión de bienes de origen delictivo en bienes de origen legal. No es más que un encubrimiento de bienes. Lo que ocurre es que en los últimos años y por la fuerza de los documentos, los convenios internacionales, pues se fue convirtiendo en un tipo autónomo. La otra pregunta de cajón, ¿qué no es el lavado de activos? Porque al lavado de activos se lo ha utilizado un poco como cajón desastre, me da la impresión en algunos países, y termina siendo un poco todo y un poco nada. ¿Qué no es el lavado de activos? Efectivamente, tienes mucha razón cuando dices que se ha utilizado el blanqueo de dinero como cajón desastre. Y yo denuncié precisamente ese comportamiento de la Fiscalía Española, porque la Fiscalía Española solía imputar por diversos delitos y al final, como muletilla, añadía y blanqueo de dinero, y eso le servía para utilizar el sistema excepcional de persecución del blanqueo de dinero. Lo había criticado tanto como para decir, hasta incluso decir que el tipo penal del blanqueo de dinero, en la Fiscalía Española, pues algunos fiscales actuaban a modo de Humphrey Bogart, diciendo, pues siempre nos quedará el blanqueo de dinero. Eso lo critiqué. La blanca, siempre nos quedará París. Sí, siempre nos quedará el París del blanqueo de dinero. Y lo había criticado por la actitud de la Fiscalía, que había batido todos los récords de persecución del blanqueo de dinero. En el 2009 organicé un congreso que me pidió el Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, y en el libro de actas publicado por Tirán Loblanc en Valencia, pues denunciaba esta actitud de la Fiscalía, pero la Fiscalía no me hizo ningún caso y al año siguiente, en el 2010, sobre el 2009, volvió a batir su récord de persecución penal del blanqueo de dinero en un 31% sobre el año anterior. Al año siguiente volvió a batir su récord en un 32% sobre el año anterior. Lo mismo hizo los años siguientes. Claro, estos son excesos de persecución. Pero también tenemos el otro extremo. El otro extremo se da, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador hay un artículo que específicamente tiene un tipo penal para los fiscales si persiguen indebidamente el blanqueo de dinero. Es el artículo 318. Claro, ni tanto ni tampoco, ni se debe llegar a los excesos de la Fiscalía Española de perseguir todo como blanqueo de dinero, ni amenazar, como hace el Código Orgánico Integral Penal, a los fiscales ecuatorianos por realizar su trabajo, porque entonces, claro, se están detrayendo las denuncias. Pero tú tienes muchísima razón en que se utiliza para todo y para eso en realidad no se creó. Sí, de acuerdo. Ahora, a mí me cabe una duda, y a propósito, no sé si recuerdas que alguna vez tuvimos una cena aquí en mi casa con
Cándido Conde Pumpido, que a la fecha era el fiscal general fue fiscal general de España, y bueno, nos hizo el honor de venir hace como 3 o 4 años, y recuerdo que estábamos de una reunión, y bueno, se suscitó una discusión bastante interesante. ¿El lavado de activos es un delito de mera actividad o es un delito de resultado? Bueno, claro, es que dentro del blanqueo de dinero hay un montón de tipos penales. Hay un montón de verbos típicos, es decir, un mare magnum de combinaciones. Se castiga el adquirir, el convertir, el transmitir, el poseer, el utilizar, el realizar cualquier otra conducta, indeterminadas conductas con la finalidad de ocultación, encubrimiento o auxilio, tentativas específicas de favorecimiento real, y después también se castiga la ocultación y el encubrimiento efectivo. De manera que en la multitud de tipos penales y de comportamientos típicos que hay en el blanqueo de dinero, pues entra de todo. Entran pues comportamientos que son de mera actividad y otros de resultado. Y como es un tipo mixto alternativo, ¿qué más da que te castiguen por una conducta que por otra que por todas? Porque te van a acabar castigando. Y aprovecho la ocasión para hacer una matización terminológica, si me lo permites. ¿Tenemos tiempo para una matización terminológica? Sí. Por favor. Como decías muy bien al principio, se suele designar este fenómeno en España como blanqueo de capitales y en Ecuador como lavado de activos. Pero yo creo que las dos expresiones son incorrectas, tanto la que se utiliza en España como la que se utiliza en Ecuador, porque blanqueo de capitales, y así se introdujo, antes no estaba en el Código Penal, se introdujo en una reforma de 2010 en la rúbrica que encabezaba los artículos 298 y siguientes, donde antes hablaba de la receptación y otras conductas afines. En el 2010 se incorporó la locución blanqueo de capitales. Pues a mi juicio es un antitético híbrido de imprecisión y exactitud. Me explico. Blanqueo es puro argot, igual que lavado. Está atraído de la jerga parabancaria, del lenguaje de la calle. Y a lo que es puro argot se le añade un término pretendidamente técnico, cual es en España capitales o en Ecuador activos. Además no tiene ningún sentido, porque el Código Penal español, si vas al objeto material, en ningún lugar aparece el objeto material capitales. Y según el diccionario de la Real Academia Española, no hay mayor precisión en designar el objeto material con bienes, capitales o activos que designarlo como dinero. Porque dinero, según el diccionario de la Real Academia Española, es haciendo fortuna, conjunto de bienes. Y según el otro gran diccionario que tenemos en la lengua castellana, el María Moliner, dinero es cosa de valor. Y además, para la Real Academia no existen ni los activos ni los capitales negros ni sucios, sino el dinero negro. Y es lo que se estila, por lo demás, en todos los ámbitos jurídicos. Por ejemplo, en Francia y en Bélgica se habla de blanchiment d'argent, y el argent es dinero. O, por ejemplo, en los cantones suizos francófonos se prefiere hablar del blanchissage, pero se sigue hablando del argent, que sigue siendo dinero. O en el mundo anglosajón se habla del money laundering, y el money siempre fue el dinero. O en Alemania se habla del Geldwäsche, y el Geld siempre fue el dinero. O los suizos y los austríacos prefieren añadir la partícula iterativa erei y hablar del Geldwäscherei, pero siguen hablando del Geld, que sigue siendo dinero. En definitiva, si el legislador penal ecuatoriano o el español querían utilizar la palabra blanqueo o lavado en sus códigos penales, pues lo más lógico es que añadiesen el término menos antitético y más extendido que existe para designar el objeto material y que hablasen simplemente de dinero, de lavado de dinero o de blanqueo de dinero. Yo ya hablé en contra de la designación blanqueo de capitales o lavado de activos en mi tesis doctoral en el año 2000. Y después, en una monografía publicada sobre los aspectos de la normativa internacional del blanqueo en el 2002, y después me olvidé de esa cuestión. Pero vino el legislador español de 2010 y osó mancillar la lengua castellana, introduciendo en nuestro texto punitivo la expresión blanqueo de capitales. Y después volví sobre esa misma cuestión en las actas del segundo y tercer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, que se publicaron bajo mi coordinación también en Valencia por Tiralo Blanc en el 2011.
2011 y en el 2013. Y 12 largos años tardó la Real Academia de la Lengua Española en darme la razón, pero al final lo hizo. Primero en el avance del diccionario académico en la edición online del 2013 y después en la edición en papel del año 2014, en la 23ª edición del diccionario académico, que eliminó del diccionario académico la locución que figuraba antes, blanqueo de capitales, por incorrecta, y la sustituyó por blanqueo de dinero. De manera que ahora lo correcto es hablar de blanqueo de dinero o lavado de dinero, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Realísima Academia de la Lengua Española. Muchas gracias por la explicación, mi querido Miguel. Vamos en este momento a hacer un pequeño receso porque este programa tiene 2 bloques de 12 minutos cada uno y volvemos en un par de minutos nuevamente a topar este y otros temas. Perfecto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.